Muy bien. Iniciando de esta grabación, vamos a dar... Opa, ¿están viendo sistema nervioso, el slide? Sí, profesor. Bueno, ahí Sí. da para ver slide 4. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar hoje a metade da aula. ¿Tá bom? Disculpen una vez más hablar de otro tema. Hoy tenemos que terminar hoy y mañana terminamos Neuro 3. ¿Tá bom? Y segunda debería ser cuestionario de Neuro 3. Estaba pensando, podemos dar cuestionario de Neuro 3 segunda y damos un repaso cuarta para o parcial que podemos hacer quinta. Entonces, na próxima semana acaba tudo. Perfeito, doutor. Cuestionário segunda, repaso para parcial quarta e parcial de neuro quinta. A data seria dia 10. Dia 10 acaba tudo e temos uma semana depois, Profe, 14, 15, 16, 17, 18, para repaso para final. profe, Sim. e aquela primeira prova, quem perdeu, o senhor vai fazer nessa última semana? Vamos fazer na última semana. Ótimo. Essa Porque última isso- semana vai ser uma semana de redenção. Para todo o que faltava uma prova, vamos liberar. Vai ser semana de repasso para o final e semana Graças. para os que não fizeram a prova, tá bom? De Graças. dia 14 a 18. Tá bom. Bueno, inicialmente quedamos asientos. Muy bien. Vamos a avanzar. A ver, aquí tenemos vascularización del encéfalo, ¿está bien? Aquí quiero mostrarles nomás algo que van a tener que dominar. Opa, ¿qué ahí polígono? No, no está acá. Se llama polígono de Willis. Cuando fala, acá está. Este slide número 10 es lo más importante que tienen que saber. ¿Está bien? Vamos a ir explicando. Solamente quiero hablar del objetivo de esta aula. Lo más importante es dominar este polígono, esta anastomosis de arteria. Como pueden ver, es impresionante cómo se van uniendo las arterias. Esta es la vascularización principal del encéfalo, ¿está bien? Se llama círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Nuestro objetivo es dominar cuáles son las arterias que están llegando ahí y cómo se forma este polígono. Eso es lo más importante. Cuando hablamos de arterias del encéfalo, na mente tiene que ver polígono de Willis. Eso es lo clásico, lo clásico. ¿Está bien? Bueno, vamos a votar. Solo quería hablar eso ahí. Entonces, el encéfalo, saben que es importante, vital, ¿verdad? Tal vez por eso tenga dos sistemas de vascularización. ¿Está bien? Por dos arterias importantes llega sangre al encéfalo. Una de ellas es carótida interna. ¿Lembran carótida interna? En pescozo solo nombramos que nace ahí, que no da ninguna rama y que va directo al cráneo. Esa era la carótida interna. Y arteria vertebrovascular. ¿Qué significa? Es arteria vertebral que va a formar después una arteria que se llama basilar. Vamos a ir mirando, ¿eh? Ambos sistemas se conectan y forman el famoso polígono de Willis. Repitiendo entonces, al encéfalo llega sangre a través de la carótida interna
y a través de la arteria vertebral. Dos fuentes. Aquí vamos a mirar un pequeño, vamos a relembrar un poco. Vamos a mirar aquí. Este es el arco aórtico. ¿Lembran seguro? Aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Perfecto. Da tres ramas, de derecha a izquierda. ¿Está bien? De derecha a izquierda. Este es el tronco arterial brachiocefálico. Tronco decimos porque va a dar ramas, ¿verdad? ¿Y por qué se llama brachiocefálico? Porque una de sus ramas va a ir hacia un miembro superior, digamos hacia el brazo, brachio, ahora hacia el miembro. Brachiocefálico porque otro va a ir hacia el encéfalo, ¿está bien? Entonces de ahí su nombre, brachiocefálico. Después estaba la arteria. ¿Quién lembra cómo se llama esta arteria? Carótida común. Carótida común, perfecto, izquierda. Que nace directo da aorta y a carótida común direita nace del tronco brachiocefálico. Entonces, este es más longa que este, el izquierdo, porque nace en un tórax y este es en la base del pescozo ya, ¿está bien? Y después este es la subclavia izquierda y aquí está la subclavia derecha, ¿está bien? Este nace directo de la aorta y este nace del tronco. Hasta ahí tranquilo. Acá vemos que de la subclavia, vamos a hablar primero de este, de la arteria subclavia sale la famosa arteria vertebral, a derecha y a izquierda. Arteria vertebral. No sé si lembran, vamos a ver si hay una imagen. Acá, vamos a usar esta imagen. Arteria vertebral. Lembran que las vértebras cervicales tienen forámenes, tienen su apófisis transversa y tienen foramen transverso. No sé si recuerdan, y por ahí pasa la arteria vertebral, por dentro de los forámenes transversos, que es un ratito. Voy a fechar esta parte. Ahí. Pasa por dentro del foramen transverso y aquí siempre teníamos una pregunta. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? ¿Cuántas tenemos? Vértebras cervicales. 7. 7. Muy bien. ¿Y esta arteria pasa por todas esas arterias vértebras cervicales o no? Não. Eso, se lembra, ¿eh? ¿Por qué? Aquí vemos. Atlas e Axis, né? Ele tem a apófise odontoide, não passa por dentro de uma delas. Aquí pasa por empieza a entrar na cesta, ¿tá bom? No pasa por la séptima. Ese era, siempre preguntaban. La arteria vertebral no entra en un foramen da séptima, entra na sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. O Atlas tem también un foramen transverso. Y ahí está la arteria vertebral hace una curva aquí y va a subir encima del arco posterior del Atlas y después va a entrar por este foramen. ¿Quién lembra este foramen? Foramen magno. Foramen magno. Entra dentro del cráneo y ahí ellos se encuentran. Arteria vertebral derecha e izquierda se unen y terminan como basilar. Esa es la secuencia. Bueno, entonces, ahí está detallado mismo. Arteria vertebral, entonces, ¿dónde nace? De la subclavia. Trayecto va a entrar dentro de la apófisis transversa de las vértebras cervicales, menos de las 7. De 6, 5, 4, 3, 2, 1 sí, pero las 7 no.
entra por el foramen magno en el cráneo y ahí se une y forma la arteria basilar. Entonces, ¿cómo termina la arteria vertebral? Termina formando arteria basilar. Aquí es interesante porque siempre las arterias terminan dando ramas, ¿verdad? Pero en este caso terminan uniéndose y forman una arteria más grande. ¿Está bien? Por eso se le dice sistema vértebro-basilar, porque están íntimamente relacionados, miren. Y de esta basilar es lo que va a dar ramas, esta basilar, para formar el famoso polígono de Willis. Entonces hablamos vascularización del encéfalo. Uno, sistema vertebral o vértebro basilar, porque la basilar está ahí. ¿Está bien? Y el otro es el sistema de la carótida interna. Lembrando nomás, la carótida interna nace de la carótida común. ¿Está bien? De la carótida común. Y la carótida común da sus ramas. La carótida común, disculpen, estoy ingresando algunos. La carótida común da su rama. Carótida externa e interna. La interna, no sé si lembran, decíamos, no da ninguna rama no pescoso. No da ninguna rama. Y a externa sí da ramas. La rama en la externa había una mnemotecnia, ayuda de memoria, tilí, fafá o caupal. ¿Lembran? Ti, tiroidea superior, li, lingual, fa, facial, faringe ascendente, auricular, occipital. No sé si lembran. Esas eran las ramas de la carótida externa. La interna nace y no da rama no pescoso. Va directo al cráneo. Directo al cráneo. Y dentro del cráneo da 4 ramas terminales que vamos a ir detallando. Y finalmente van a formar el polígono de Willis. Entonces, se une al sistema vertebrovascular. Los dos sistemas están unidos. Aquí y aquí. Aquí y aquí. ¿Por qué? ¿Para qué están unidos así? ¿Por qué cada uno no va a su lado y tranquilo? ¿Por qué tienen que se anatomizar y formar este circuito? ¿Quién puede imaginar? ¿Quién puede imaginar por quê? Pela importância do cérebro, professor. Se tiver Exatamente. qualquer problema, você tem irrigação pelo outro lado. Muy bien. Todas las anastomosis do corpo, ya sea de nervios, veas, arterias, son un mecanismo de seguridad. Si uno fallar, u otro va a suplir esa necesidad. ¿Lembran de miembro superior? Que tenía 2 arterias y forma un arco, y si radial y cubital. Y si uno de esos falla, el otro puede suplir. A no ser que tenga esa enfermedad que vimos. ¿Lembra que hicimos un signo así para indicar si no tiene buen flujo? Pero si es normal, una arteria debería suplir a otra. Entonces, polígono de Willis es un mecanismo de seguridad. ¿Está bien? Si lesionado una arteria, otros van a suplir esa necesidad. ¿Está bien? Pues están todos unidos. Bueno, vamos a mirar esta imagen aquí. Este es el encéfalo. Aquí está el tronco encefálico, ¿verdad? Lembrando, bulbo, protuberancia, mesencéfalo aquí. Los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y aquí, atrás del tronco, está el cerebelo. Esta es fisura que separa los hemisferios cerebrales. Entonces aquí vemos la arteria vertebral se uniendo y formando la arteria basilar. ¿No? Vamos a ver después que esta arteria basilar da ramas para formar un polígono. Y por otro lado vemos que está llegando aquí, de ese lado así, la carótida interna. ¿Está bien? Y da 4 ramas. 1, 2, 3, 4. Vamos a mirar enseguida. Hasta aquí creo que estamos tranquilos. Vamos a detallar un poco ahora.
Sistema de la carótida interna. Aquí vemos si este es el lado derecho, este es la porción, este es la arteria tronco brachiocefálico. Por un lado sale la subclavia y ahí está originando la arteria vertebral. Por otro lado sale la arteria carótida común, que va dividida en dos, en interna y externa. ¿Cómo podemos saber qué es interna y qué es externa? Porque da ramas. A externa da ramas. ¿Ven? A externa es la que da ramas al cuello y a la cara. La interna va directamente al cráneo. ¿Está bien? Directamente al cráneo. Entonces tiene acá dice una porción cervical, porque nace en el cuello. Porción petrosa, porque el conducto carotídeo, que es como una puerta de entrada, la arteria entra en un cráneo a través del conducto carotídeo. Lembran que la base del cráneo tiene muchos orificios: foramen magno, conducto carotídeo, tiene también foramen oval, foramen redondo. Lembran, después que más, muchísima había. Foramen yugular, unos cuantos forámenes. Uno de ellos es el conducto carotídeo. No es un foramen, es un conducto. Un conducto tiene dos forámenes, de entrada y de salida. Entonces un conducto es diferente que un foramen. El foramen redondo mayor, el foramen magno es un foramen. No tiene un conducto ahí con otro foramen, es una abertura directa. Pero el conducto, el carotídeo, tiene un foramen aquí afuera y un foramen ahí dentro. Entonces tiene un pequeño trayecto, la arteria carótida dentro del oso temporal, de la porción petrosa, también conocido como peñasco. ¿Está bien? Y aquí, ¿quién me puede explicar qué significa porción cavernosa? ¿Qué significa? Cae una prueba de un cuestionario. En una pregunta de cuestionario. Artéria atravessa a veia. Muy bien. Algo único e insólito que ocurre en un organismo. Aquí da para ver, mira. Este es un seno cavernoso. Tiene trabéculas, tiene como cavernas. Es una veia súper interesante. Y arteria carótida atraviesa él. Entra dentro de la veia y sale de vuelta. Es algo muy interesante. No sé si a usted le pareció interesante, pero es muy interesante que una arteria entra dentro de una veia, entra dentro de ella y después sale de vuelta. Bueno, entonces, trayecto cavernoso. Y después cerebral. Ya la base del cerebro aquí, donde va a terminar. En 4 ramas terminales. Bueno, hasta ahí no sé si estamos tranquilos. Esta es la arteria carótida interna, entonces, en sus porciones. Muy importante. Vamos a ver después si vemos un vídeo de accidente cerebrovascular o vieron hablar muchísimo seguro. Son estas arterias, sus ramas que estouran, podemos decir que sufren una ruptura al encéfalo y produce una hemorragia. Es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Una persona hipertensa, por ejemplo, aumenta mucho la presión y las ramas, no es arteria carótida que va a estourar, no. Sus ramas más pequeñas, las donde son más débiles, cuando aumenta la presión, una persona que esté en presión alta puede sufrir una hemorragia ahí adentro, ¿verdad? Que es el accidente cerebrovascular. Entonces, son estas arterias que están comprometidas. Vamos a ver después si podemos profundizar. Pero pueden imaginarlo la gran importancia de estos dos sistemas, vertebral y carotídeo. Dice acá, ingresa en el cráneo por el conducto carotídeo. Está ahí tranquilo. Ramas colaterales, da una arteria que se llama oftálmica, ¿está bien? Para el ojo. Y arteria hipofisaria. Falando de hipófisis. Disculpen a pegadinha que le hice na prova.
Son prolongaciones de la dura madre. Y eran 4. Tienda al cerebelo, no, era o do cerebro, o do cerebelo, tienda do cerebelo y tienda da hipófisis. Y yo coloqué tienda Epífisis. da epífisis. Y para complicar más coloqué todas son correctas. Ahí no sé si alguien percibe, bueno, algunos percibieron que estaban en vez de hipófisis decía epífisis. La mayoría. Percebi. Sí, profe. Entonces, epífisis era otro nombre da glándula pineal, a glándula do sono. Pero bueno, están entrenados ya para esas. Entonces aquí dice arteria hipofisaria. Muy bien. Dice termina no cisterna quiasmático. Este es un espacio. O espacio subaracnoide tiene un espacio un poquito más amplio que se llama, que son cisternas. Son varias cisternas. Una de ellas es a quiasmática, ¿verdad? Perto quiasma óptico. A modo de información, ¿verdad? Dice anillo da sustancia perforada anterior. Vamos a una imagen. Aquí, a ver si da para ver un ratito. Tiene una parte de la base del cerebro como perforaciones y se llama sustancia perforada anterior. Opa, no tenemos aquí. Aquí. Mira aquí. No, ¿está viendo el slide número 27? Sí, profe. Esta zona se llama sustancia perforada. ¿Ven? Está perforado por vasos sanguíneos. ¿Ven? Sustancia perforada anterior. Y aquí vamos a ver después que este es un nervio olfatorio, primer par craneal. Y un segundo es un nervio óptico. Aquí está cortado, pero forma como una letra H. El nervio óptico derecho se une con el izquierdo. ¿Está bien? Y forma como una letra H mayúscula. Ese se llama quiasma. Quiasma óptico. Y aquí en esta zona, donde está esta sustancia, aquí se divide ahí termina la carótida. Vamos a ver. A ver, ahí se termina una sustancia perforada anterior dando 4 ramas. Sería aquí. Esta zona. ¿Lembran la letra H que le dije? Este es el quiasma óptico aquí. Segundo par craneal. Después vamos a dar par craneal. Y aquí está la sustancia. Entonces, en esta zona viene la arteria carótida y da sus 4 ramas. 1, 2, 3 y 4. 4 ramas. Bueno, ¿qué tienen que lembrar aquí? Uno es su origen. Ese ya van a lembrar, carótida común. ¿Por qué conducto entra en el cráneo? Es importante. Conducto carotídeo. ¿Y cuáles son sus ramas terminales? Nada más. ¿Cuáles son sus ramas terminales? Este tiene que lembrar. ¿Por qué? Porque estas ramas terminales van a formar el polígono de Willis. ¿Está bien? ¿Está bien? Cerebral anterior, cerebral media, coroidea anterior y comunicante posterior. Vamos a ir familiarizándonos con esos nombres. Aquí vamos a mirar. Entonces, este es el polígono de Willis. Este es el polígono de Willis. Por un lado, esta es la carótida interna. No es esa. Parece ser que es esa, pero este es de abajo para cima está lleno. Pelo corto nomás. Este mirando un cerebro, una vista más o menos inferior. Entonces aquí se cortó la carótida y estas son sus ramas terminales. ¿Está? Una de ellas esta es la parte anterior. Un cerebelo está en la parte posterior, ¿verdad? Entonces, arteria cerebral anterior. ¿Está bien? Cerebral anterior. Es una de las ramas terminales. Y acá dice, forma el polígono de Willis. Por eso que le digo, como resumen total, tienen que saber polígono de Willis. Si saben polígono de Willis, ya saben todo el sistema. Entonces, como conclusión es conocer el polígono de Willis. Entonces, arteria cerebral anterior, aquí, esta carótida interna. Acá se llama arteria cerebral media,
¿Ven? Este va a pasar por el surco de Silvio. ¿Lembran el surco de Silvio? Está en la parte lateral. O surco lateral también se llama, de Silvio. Estaba entre el lóbulo temporal invaso y encima frontal y parietal. Y esta arteria va a ir en ese surco. Y después otra se llama coroidea anterior. Va a ir para los plexos coroides. Lembran que el plexo coroide es el que va a formar... ¿Qué lembra? ¿Qué forma los plexos coroides? Lembran que eran capilares. Líquido cefalorraquídeo, né? Excelente. Y las granulaciones aracnoides, ellos no producen, ellos absorben. Creo que cayó también en un cuestionario. El plexo coroideo dentro está en los 4 ventrículos, los 2 ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. En todos los ventrículos hay plexo coroideo y todos ellos producen líquido cefalorraquídeo. También fue tema de cuestionario. Son cosas importantes. Entonces, de ahí viene el nombre coroideo. Va en la cisura transversal. Hay una cisura transversal que separa el tronco del cerebro. Esa es otra cisura. Y aquí dice comunicante posterior. Porque se comunica con esta arteria que es cerebral posterior. Vamos a ver enseguida. Entonces, repitiendo. La arteria carótida interna tiene 4 ramas terminales. Cerebral anterior, cerebral media, coroidea anterior y comunicante posterior. 4 ramas. ¿Está bien? Siempre lembrar lo que está relacionado con el polígono de Willis. De estas 4 ramas, ¿cuánto de ellas forma el polígono? Así mirando. De las 4 ramas, 3. Não? casi. 2? 2. A Justamente, cerebral anterior e comunicante posterior. sí. Justamente un tema de prueba siempre es que, porque da para confundir, que a cerebral media no forma parte. Está saindo, vai para lateral do cerebro, né? A cerebral media no forma parte. Y a coroidea también. Entonces, solamente a a cerebral anterior y a comunicante posterior. Las otras 2 se van otro lado. Y aquí estaría el polígono. ¿Está bien? Entonces, lembrar, ¿cuál de las ramas terminales forma un polígono? Y cerebral media, no. Ese es algo que siempre se pregunta. Bueno, creo que más o menos arteria carótida estamos bien. Vamos a avanzar por la arteria sistema vértebro-basilar. Ya saben por qué se llama así. Vértebro porque aquí están las arterias vertebrales. Y basilar porque ellos se unen y forman esta enorme arteria basilar que ya está frente a protuberancia, al puente. Aquí es bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Esto sería un tronco encefálico. Aquí sería la médula espinal, más abajo. ¿Lembran la letra H de la sustancia gris? Entonces, eso se continúa con bulbo, después protuberancia o puente y aquí en mesencéfalo. Esta letra H en amarillo, este es el quiasma óptico, que son los nervios ópticos que se van entrecruzando aquí. ¿Ven? Lembra que a ese nivel más o menos hay una cisterna, dice, ¿verdad? Y ahí está a terminación de carótida. En 1, 2, 3 y 4 ramas. Acá da para ver mejor solamente a cerebral anterior y a comunicante posterior va a formar el polígono. La cerebral media está yendo otro lado y la coroidea también otro lado. Entonces, lembrar. Bueno, vamos a hablar de la basilar ahora. ¿Qué podemos decir? Vamos a leer qué dice acá. La arteria basilar. Acá directamente ya habla de basilar. Opa, disculpe.
se divide en dos ramas terminales que se llaman cerebrales posteriores. Entonces es así. Primero, arteria subclavia, da la arteria vertebral. Ellos entran por el foramen magno dentro del cráneo y allí dentro del cráneo, ya na frente da protuberancia do tronco encefálico, forma una arteria que se llama basilar. Esta arteria basilar termina en dos ramas que estamos viendo aquí y se llama cerebral posterior. Arteria basilar, tema de prueba puede ser origen y terminación. ¿Cómo se origina? Uniéndose, o sea, por la unión de las vertebrales. ¿Cómo termina? En dos cerebrales posteriores, porque tiene aquí una cerebral anterior y una cerebral media, que son ramas de la carótida interna. La cerebral posterior sería rama de la basilar. Entonces, más o menos aquí, viste que la arteria vertebral está más atrás y la carótida está más a frente. Entonces, la cerebral anterior es la carótida y la cerebral posterior es o que está más atrás, da basilar. Acá se ve más o menos, ¿ven? Acá. Y aquí, esto se llama comunicante, ¿ven? Bueno, a nivel de la sustancia, hay también la sustancia perforada posterior. Dice, ¿qué más tenemos aquí? La arteria está delante de la protuberancia. Este es el puente o protuberancia. Euclivos sería esta parte del hueso occipital, de la porción basilar. Damos información. Y aquí estaría la protuberancia y aquí Euclivo. Entonces está en trielis. Lo que siempre decimos es que está de anchi al frente de la protuberancia. Eso pueden recordar. Doutor, só um Sim. minutinho. A basilar posterior, a origem, a união das basilares e a terminação? A arteria basilar, su origen es a unión das vertebrales. Ah, das vertebrales, tá bem. Sí. Y su terminación sería a cerebrales posteriores, derecha e izquierda. Tá bem, graças. Bueno, aquí dice también las dos arterias vertebrales, como ya hablamos, entran por el foramen magno. Entonces, no solo a médula espinal está pasando por el foramen magno, también las arterias cerebrales. Las arterias vertebrales. Me avisan nomás si estoy hablando de repente, misturando los nombres. A veces uno mistura ya. Acá es vertebrales. No sé si da para entender. Vertebral. Después basilar y después es cerebral. Es que los nombres, es como un trabalenguas le decimos aquí. Combinaciones de palabras así complicadas. Si hablamos rápido se complica todo. Entonces, entra por el foramen magno, perfecto. Se une delante de la protuberancia para formar la arteria basilar. Creo que este slide está tranquilo, ¿verdad? No sé si pasamos. Después habla de ramas colaterales. ¿Está bien? Así como la arteria, el sistema carótida interna tiene ramas colaterales, no enfocamos demasiado porque prefiero que aprendan más a rama terminal. Aquí lo mismo. Prefiero que lembren la rama terminal, pero las colaterales es un poco más importante también. Claro, todo es importante. Todo es importante, realmente todo es importante. Entonces, pero las terminales es lo que siempre preguntamos en la prueba. Origen, terminación, un poco del trayecto que pasa por enfrente de la protuberancia. Aquí tenemos bulbo, puente y protuberancia. Esto sería tronco encefálico. Y atrás sería un cerebelo. Bueno, dice arterias cortas. Lembran de las partes del tronco encefálico de abajo para arriba. Es bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Entonces, las arterias se llaman vulvares, protuberanciales y mesencefálico. Justamente para el tronco.
bulbo, protuberancia y mesencéfalo son partes del tronco. Entonces, ¿cuál sistema va a irrigar el tronco? ¿Carótida interna o vértebro basilar? Aquí estamos viendo que el vértebro basilar. Esas son estas arterias cortas, ¿ven? Y después tiene arterias largas. Todas van a ir para el cerebelo. ¿Viste que ven que la arteria del sistema está aquí enfrente? Después está el tronco. Y después está el cerebelo, más atrás. Entonces, para enviar una rama tiene que ser larga, longa. Por eso se llama arterias largas. Lembrar que las cortas van para el tronco y las largas para el cerebelo, para el cerebelo. Tenemos técnicas, cerebelosa postero-inferior o pica, este está en inglés, ¿verdad? Postero inferior cerebral arteria, este está en inglés. No, si quieren lembrar pica y aica, son términos clásicos que van a oír por ahí alguna vez. Pica y aica. Lembren más que las largas son para el cerebelo. 3 grupos. Cerebelosa postero inferior, pica es una ayuda de memoria. Cerebelosa antero inferior, aica, y cerebelosa superior. Si alguien de ustedes gusta de neuroanatomía, tal vez quiera ser neurocirujano, cosas así, estas cosas tienen que dominar. Un clásico de neuro, pica, aica, las arterias, polígono de Willis, esto es, tenemos que dominar. Muy bien. Creo que aquí estamos tranquilos también. Y este es lo más importante. ¿Está bien? Este es lo más importante. Esto sería un resumen. Polígono de Willis. Polígono que tiene varios ángulos, ¿verdad? Es como una figura geométrica. Y realmente es bien geométrico. Miren, ¿eh? Una pregunta de prueba. A ver quién puede responder. Bueno, un triángulo tiene ¿cuántos bordes? ¿Cuántos lados? Para iniciar. 3. 3, Un cuadrado. 4, Excelente. Pregunta de prueba. ¿Cuántos lados tiene un polígono de Willis? Vamos a ver quién descubre. 5, 6, não. ¿No? 6, ¿No? 8, ¿No? 8, 4, ¿No? 2, infinitos, 5, 7, sei lá. Professor. Ixi, 1, 2. 3. Ninguém falou 7. 7, professor. 3, 4, No, 7. 7, 7, Vamos a analisar. Pergunta de prueba. Esse é o decano da minha faculdade, sempre perguntar. Quantos lados? A gente estudiava artéria vertebral, origem, terminação, artéria carótida interna, todo. E chegava na prova aí, polígono de Willis. Sim, super. E aí, pá, quantos lados tem? E aí empieza a confundir, a complicar. Para mim é 7 7. Nossa, lados, aí. doutor. Vamos, 7 lados. 7 Vamos. lados. vamos enumerar. Vamos contar. Aqui. Esta es la carótida interna y esto sería a cerebral anterior. 1 y 2. Ahí tenemos 2 lados. E esse? Y aquí surge una arteria comunicante. Esto que no falamos ainda. Este es un novo aquí. Arteria cerebral anterior se unen y forman comunicante anterior. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3 lados. Tranquilo. Claro que no es un perfecto polígono, pero más o menos, ¿verdad? 1, 2, 3. Y aquí, vamos aquí atrás. Este es arteria basilar, aquí arteria vertebral, arteria basilar, y aquí da 2 ramas, que es la cerebral posterior, derecha e izquierda.
Ahí tenemos otros 2 lados. 3 más 2 ya tenemos Sim, já 5. deu 5 já. Y para completar, tenemos a comunicante posterior, que son 2, derecha e izquierda. Y ahí completamos los lados, son 7. 7 lados. Sí, 2 cerebrales anteriores, 2 cerebrales posteriores y 2 comunicantes posterior, pero una comunicante anterior nomás. Parabéns, Entonces- Rosela, que acertou. Entonces, esas son las preguntas. ¿Y quiénes forman también? ¿Quién está formando? A cerebral anterior, a comunicante anterior, a cerebral posterior, a comunicante posterior. Esos son. Lembrar que la carótida interna tiene 4 ramas, pero 2 de ellas no forman el polígono. La cerebral media no y a coroidea anterior no. Prof, Entonces, ese es un resumen del polígono de Willis. ¿Está bien? tem colega pedindo para o senhor aceitar. Ah, bueno, voy a hablar. Graças. Aquí son 3. Tem Lázaro, Miqueias, Sara. Ahí está. Muy bien. Joseana está tomando café desde el inicio. ¿Café? ¿Es café? Eso. Café. Tá bom. Yo traje café y tereré. Para estimular um pouco. Ou uma vitamina, né? A vitamina eu tomei mais cedo, lá em casa. É. Bueno, así únicamente. Muy bien. Disculpa cambiar de tema. Un consejo. Viste que a vista con este tema das aulas virtuales complica un poco, ¿verdad? Da cansancio, cosas así. Inclusive hay historiales de personas que trabajan delante del computador y que finalmente usan óculos. Entonces, un consejo. ¿Vocês já ouviram falar que o suco de cenoura é bom para a vista? Nunca. Sim, Ainda não, prof. professor. Sim, prof. Sim, já ouvi. Ese es un clásico. Y algunas bobos falam que tem que poner gota de suco de cenoura no olho. Ixi. Pero le comento uma verdade desse. E um conselho para vocês. ¿Por qué es bom a cenoura? Es bueno. Porque contém mucha vitamina A. Entonces a vitamina A, pueden investigar, es un precursor para un componente que ayuda a vista. Esqueci agora, Xé. Es un precursor para se producir un pigmento visual que ayuda para la vista. Después voy a investigar mejor. En resumen, ninguém tem tempo de fazer um suco de cenoura todo dia, ¿verdad? Então eu pensei, bueno, se a importância principal é vitamina A da cenoura, então como não tem tempo, vamos consumir vitamina A. E eu agora comprei vitamina A e estou consumindo 1 por dia para ajudar a la vista. Eu lembro quando era... Ô, professor, Prof, eu pesquisei aqui. e se tá comer dizendo que a cenoura vitamina como? A. Prof, quê? a vitamina A produz retinaldeído, Sim. E esse é um precursor? do pigmento visual rodopsina, encontrado nos bastonetes. Onde? Nos bastões. Sim, Nos sim. bastonetes. Vocês que dieron histología, no sé si dieron ya hoyo, tem conos y bastones. Sí, ahora lembro. ¿Lembran? Uno era para oscuridad, otro para luz, algo así. Sim. Bueno, y ven cómo... A gente ainda não viu, não. Vai ser a próxima aula. Entonces, miren cómo científicamente comprobado que la vitamina A está actuando ahí mismo, en la retina. Más que importante.
y tiene un suco de cenoura. Entonces pueden tomar vitamina. Por lo menos en este periodo de aula virtual, vitamina A, 1 por día. Claro. Professor, ¿Sí? no suco de cenoura e em qualquer vegetal amarelo, laranja, frutas. También. Espectacular. Bueno. E se comer a cenoura como legume, não serve também, não, Sí, professor? seguro que sí. Seguro que sí. Sí o sí. Se não dá Amanhã- tempo de fazer o suco, então faz salada de cenoura, né? Sí. Mañana todo el mundo na aula con una cenoura. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Disculpen ahí, pero es importante porque a vista está. Tenemos que cuidar en este periodo. Bueno. Polígono de Willis. Ya superamos. Dice arterias superficiales. De este polígono va a salir, ven, ramas para hacer. Estas estructuras son las circunvoluciones del cerebro. El cerebro no es liso, no, tiene surcos, cisuras, tiene lóbulos, tiene circunvoluciones. Como pueden ver, no es liso. Aquí simplemente vamos a demostrar el resumen. Aquí. Este, por ejemplo. ¿Cómo se preguntaría? Ustedes recuerdan que el cerebro tiene 3 caras. Una lateral o superolateral, una medial y una inferior. ¿Qué podemos preguntar? Esto. Na cara lateral o superolateral, ¿qué arteria está predominando? ¿Qué arteria está elevando sangre? Respuesta cerebral media. Lembra que a cerebral media no forma parte del polígono, ¿bien? Y está saliendo por aquí pelo surco lateral de Silvio, ¿está bien? Y en esta zona se va a encargar de irrigar mayormente esta zona. Ese es cara lateral. Cara medial está principalmente por la arteria cerebral anterior. ¿Está bien? También tiene cerebral media y posterior, pero lo que solemos preguntar es ¿quién predomina? ¿Qué arteria lleva sangre a esa zona? ¿Está bien? Entonces aquí, cara lateral, está bien aclarado, arteria cerebral media. Cara medial, arteria cerebral anterior. Y la cara inferior no habla de un predominio de ninguém, solo dice que un menos extenso es a cerebral anterior. Más o menos, entonces a media posterior está comandando ahí. No tiene una arteria que predomina, así como la cara medial y lateral. ¿Está bien? Entonces, esto tenemos que lembrar. Territorios, ¿quién predomina? ¿Está bien? Vamos a explicar un poquito aquí. Votando en el slide 11, dice arteria cerebral anterior, dice rama terminal de la carótida interna. Eso ya podemos lembrar. Arteria cerebral media, también es rama terminal de la carótida interna. ¿Estamos? Perfecto. Y arteria cerebral posterior es rama terminal de la arteria basilar. Entonces, son 3 arterias cerebrales. Anterior, media y posterior. La anterior va a entrar entre los hemisferios y ahí va a irrigar a cara medial, principalmente. La arteria cerebral media va a ir a lateral, por el surco de Silvio. Entonces va a irrigar más a parte lateral. ¿Está bien? Eso es lo que vimos recién. Acá explica un poco más de la arteria cerebral anterior. Ya sabemos, siempre tiene que haber origen y terminación. Eso es un clásico. ¿Dónde se origina? La carótida interna. Y miren, va a hacer una vuelta por esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura?
que está uniendo un hemisferio cerebral con otro. Esto aquí se llama estructuras interhemisféricas, fornis, y este es el cuerpo calloso. Y la arteria cerebral anterior va a ser una curva. ¿Ven? Por eso se llama pericallosa. Va a ir alrededor del cuerpo calloso. Entonces, origen de la cerebral anterior, carótida interna. Terminación, arteria pericallosa. Acá está. Nada más, nada más. Cerebral media, origen, también es la carótida interna. ¿Lembran? No forma el polígono, no forma. Va a entrar en el surco de Silvio. Acá mismo está bien grande. No forma el polígono, porque siempre se preguntan a prueba. Va a ir en un surco de Silvio, entonces va a comandar a parte lateral del cerebro. Y miren, rama terminal, dice arteria de la circunvolución angular, que sería esta zona. Las circunvoluciones tienen nombres. Circunvolución temporal, frontal superior, frontal media, frontal inferior. Aquí sería circunvolución temporal superior, media inferior. Y aquí está el surco frontal ascendente o precentral, pre-rolándica, porque es de surco rolando. Y acá es post-rolándica. En fin, hay varias circunvoluciones. Una de ellas aquí es la circunvolución angular. Y la arteria se va a decir ahí, por eso se llama arteria de circunvolución angular. ¿Qué vamos a preguntar? Origen. Y acá su trayecto es interesante. Va en un surco, va a pasar por el surco de Silvio. Y no forma el polígono. Esas cosas. Una pregunta. ¿Qué lóbulo es que está escondido ahí? Lá adentro. Creo que hay una prueba. No fundo do surco de Silvio. Tenemos que abrir un surco y lá adentro hay un lóbulo. Lobo insular. Lóbulo insular. Exactamente. Da ínsula. Ah, acá está. Lóbulo da ínsula. Un lóbulo escondido. No da para ver. Solo si abre. Muy bien. ¿Qué podemos decir de cerebral posterior? Creo que estamos familiarizándonos con las arterias, porque estamos repitiendo y repitiendo. Cerebral posterior nace de la basilar. ¿Está bien? Aquí. Esta arteria basilar. Perfecto. Y miren, rama terminal. Arteria calcarina. Bueno, ¿qué es interesante? Ahí perto tiene un surco que se llama surco calcarino. Y en esa zona es a área visual. Ahí se hace consciente o que vemos. Desde el ojo hasta el cerebro, hasta el lóbulo occipital va la información. El ojo capta y es transmitido por los nervios ópticos y una serie de vías que vamos a ver enseguida en pares craneales y llega hasta aquí. Creo que pregunté en la prueba, en un cuestionario, a área auditiva. ¿Dónde está? Creo que pregunté en qué lóbulo. Y era lóbulo temporal. No sé si... Después también a área visual parece que pregunté también. Está aquí, en un lóbulo occipital. Muchas personas que tienen problemas de ojo, de vista, tienen dolor aquí atrás. Algunos. Doy aquí atrás. En un lóbulo occipital. Donde tiene ahí ese surco calcarino y a zona da vista, área visual. Y ahí va a ir la arteria, por eso es más cerebral posterior, va a ir para atrás. Entonces, terminación. Arteria calcarina. Territorio ya falamos, ¿verdad? Esto lembrar. Aquí, na parte dos núcleos da sustancia gris, lembram? Tercer ventrículo, tálamo, núcleo lenticular, lembram? La sustancia gris. Creo que pregunté también a prueba cuál es o más mellado de todos y era tálamo. Entonces, aquí está bien distribuido.
Arteria cerebral anterior, media y posterior. Esto a modo de información. La hipófisis, el hipotálamo y la hipófisis tienen una conexión. ¿Ven? Recibe rama de la carótida interna, cerebral anterior, comunicante, prácticamente del polígono. Miren, el polígono de Willis mismo da ramas para el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis van a ver alguna vez que es la que controla todas las glándulas endocrinas del cuerpo. Muy bien. Falamos mucho ya. ¿Qué horas son? Intenso. Podemos... aquí termina un tema que es arterias. Veas eran esos senos de la dura madre, ¿lembran? Senos de la dura madre. Veas eran todos, sagital superior, sagital inferior, seno cavernoso, ese es el drenaje venoso. Y las arterias son estas. Ya tenemos arterias y venas. ¿Está bien? Ahora nuestro siguiente tema es pares craneales, que son 12. Otro clásico de la neuroanatomía, pares craneales tienen que saber. Hay muchas cosas de neuroanatomía, pero pares craneales, así como meninges, como polígono de Willis, son temas clásicos. Bueno, vamos a ver si podemos, voy a ver si encuentro algo acá, un vídeo para despedir. Vamos a ver si podemos ver Vamos a ver qué podemos aprender de este vídeo. Accidente cerebrovascular es un clásico. Vamos a ver si, a ver, opa, ¿qué aconteció aquí? Vamos a ver qué podemos aprender. Todavía no vi este vídeo, pero vamos a ver si podemos aprender algo. Disculpen ahí, opa. Para terminar, ¿están viendo el vídeo este? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Para resumir un poquito, vamos a ver qué podemos aprender. Siempre hay algo para aprender. ABC o ACV, accidente cerebrovascular. Vamos a ver qué podemos aprender aquí. Ahí está pasando un vídeo. Este núcleo tiene muchos buenos videos. Para despedir entonces, qué bueno está aquí, ¿eh? Una pregunta. ¿Qué arteria sería esta? Vertebral. Muy excelente. Y aquí está formando arteria Basilar. basilar, dando su cerebral posterior y aquí estaría el polígono. Perfecto. Perfeito. Este sería aquí a carótida común. Este es a interna, formando polígono, ¿ven? Isso. Esta arteria que está saliendo de ahí, ¿va a ir a lateral? A media. Excelente. Muy bien, ¿eh? Qué bueno. Vamos a avanzar. Y ahí las ramas, ¿eh? La lateral voy a hacer la media. Opa, ella mostró un trombo, parece un coágulo, ¿ven? Una obstrucción ahí. Lo mismo que ocurre con un infarto cardíaco, ¿verdad? Se obstruye. Bueno, vamos a ver qué más podemos ver aquí. Arterias. Miren lo que es. Ahí como siempre. Miren las neuronas, ¿eh? Impresionante. Vamos a ver qué podemos aprender. Oxígeno y glucosa. Perfecto. Ahí están las neuronas. Produciendo impulso eléctrico. Eléctrico. Disculpen parar ahí.
Una vez he visto una cirugía, un experimento, no sé cómo, colocaron pelo cerebro, colocaron una luz, una lámpara y ascendieron, se prendió. Porque el cerebro produce impulso eléctrico. ¿Alguien vio eso alguna vez? ¿Nunca vieron? Eu já Não, ouvi falar. professor. Já ¿No? ouvi falar. Vamos a ver si encontramos después. Tem até tem uma DDP, né? No nosso cérebro. Parece. Bueno, ahí normal la circulación, ¿ven? Eritrocito, y ahí puede haber una rotura por hipertensión arterial, por ejemplo, que es lo más frecuente. Y hay un sangramiento, ¿verdad? Pero como pueden ver aquí, miren, no es en la arteria cerebral, es en sus ramas, allá donde es más frágil. No es que la basilar va a sufrir una rotura así. Generalmente allá donde es más frágil, por la presión. Hay un sangramiento, ¿eh? Prof, esse é o hemorrágico, né? Sí. Y tem un isquémico que es cuando no llega sangre. Mira ahí. Se acumula sangre alrededor. Ahí aumenta la presión, pero el cráneo es duro. Y a veces tiene que llegar a una cirugía. Porque si hay un sangramiento, aumenta de volumen, ¿ve? Todo aumenta de volumen y eso es un problema. Pueden operar y hacer un electrocauterio, se llama. Pueden dar un electrocauterio para fijar esa arteria. Pero eso es si es que está en la periferia, ¿verdad? Porque si está aquí dentro es un problema. Por eso que os ACVs do tronco, mira, vamos acá. Opa, disculpen. Do tronco es más complicado. Porque ahí no se puede acceder así nomás. Es una locura. Aquí, si ocurre aquí. Pero si ocurre así en la periferia, ahí es más tranquilo. Se puede operar y acceder tranquilamente. El problema está si es dentro, al aperto dos núcleos. Bueno, entonces, vamos un poco si... Prof, eu tenho uma pergunta. Sí. Qual é o mais grave, o isquêmico ou hemorrágico? E qual deixa mais sequela no paciente? Buena pregunta, ¿eh? Eu acho que é o hemorrágico. No, y el hemorrágico, dependiendo de qué vaso es, ¿verdad? Pero por lo menos se puede solucionar más. O isquémico es falta de llegada de sangre y un tejido puede necrosar y se pierde eso, ¿verdad? Por lo menos pensando razonablemente parece ser que el isquémico, ¿verdad? Podemos investigar, pero así pensando isquémico es falta de sangre, es como un infarto cardíaco, ¿verdad? No llega sangre y ahí se isquemiza y queda con secuela. O hemorrágico, si se actúa rápido hasta que se puede solucionar. Entendi, professor. Acá. A ver si encuentro... No encuentro ese que quería mostrarle. ¿Cómo era? El cerebro.
Había una cirugía que hicieron, operaron y conectaron con una pequeña luz y encendía la luz. Mm, mm. Ah, qué pena. No encuentro. Bueno, vamos a dejar ahí. Voy a buscar la próxima y a ver si... No, no. Bueno, no encuentro. Perfecto. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Por lo menos ese vídeo ayudó en algo para poder ver la importancia de los vasos, todo. Entonces, este es la primera parte de Neuro 3. Hasta aquí queda arterias. Después el siguiente es pares craneales. ¿Está bien? Bueno, ahí vamos a tener la grabación.